Esta conferencia comenzará a grabarse. Seguimos entonces con funciones logarítmicas, viendo distintas situaciones que se nos pueden presentar cuando tenemos que trabajar con una función de esta naturaleza. Bueno, la función con la que vamos a trabajar ahora, entonces, dice f de x es igual al logaritmo natural de x cuadrado menos 9. Bueno, lo primero entonces que tenemos que determinar es el dominio de la función. Dominio de la función se determina con y despejada. Entonces, ya está y despejada, vemos, analizamos si es que tiene la función alguna de las restricciones. Vemos que tiene la segunda restricción, ¿no, jóvenes? Es una función logarítmica, por tanto, lo que se ve afectado por el logaritmo se coloca que es mayor a 0, ¿no? Entonces, bueno, lo que estaría siendo afectado por el logaritmo natural en este caso es x cuadrado menos 9. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a colocar, ¿no? Que sería necesariamente mayor a 0. Bueno, tenemos que, analizando la restricción, tenemos que despejar entonces la variable x. Bueno, para empezar, muchachos, nosotros aquí se nos puede presentar, pues, qué sé yo, distintos casos de factorización. En este caso tenemos el cuarto caso de factorización, que es diferencia de cuadrados perfectos. Sabemos que para reconocer este caso, entonces, necesariamente tenemos dos factores, tiene que ser una diferencia y cada uno de los términos tiene que ser un cuadrado perfecto, ¿verdad? Y bueno, ya la resolución, entonces, de este cuarto caso, tenemos ya x menos 3 y x más 3. Una vez hemos convertido entonces la suma o resta, que básicamente en eso consiste factorizar, ¿verdad? Tener en este caso, bueno, es un binomio que puede ser cualquier polinomio, llevar una suma de polinomios a un producto. Entonces, y eso ya lo hemos hecho, entonces ya hemos factorizado en esta parte de acá. Bueno, vemos entonces que cada uno de estos términos se puede llevar a la desigualdad, ¿no? X menos 3 mayor a 0 y x más 3 mayor a 0. Entonces, bueno, x menos 3, despejando, jóvenes, este menos 3 va a pasar a sumar. Y este x más 3, 3 positivo, va a pasar a restar. Entonces, ya, bueno, ya podemos decir, ¿verdad?, que definitivamente el x positivo y el x negativo va a ser diferente de 3 y diferente de menos 3. ¿Y por qué no se puede utilizar el 3? O en todo caso, ¿qué son estos valores? ¿Qué es el 3 y qué es el menos 3? Son asíntotas, muchachos. Entonces, lo que nos sale aquí, básicamente, son las asíntotas que tiene, las asíntotas verticales que tiene nuestra función. Entonces, ahí está, estamos anotando que en más 3 y en menos 3 se encuentran las asíntotas verticales. Bueno, como son dos valores, cuando son más de un valor, básicamente nosotros tomamos y ordenamos en un eje de números reales y colocamos los valores entonces, y vemos que los dos valores determinados forman entonces tres intervalos, ¿no? El primer intervalo se encuentra formado desde menos infinito hasta menos 3, el segundo desde menos 3 hasta 3 y el tercero de 3 hasta infinito. Ahora lo que tenemos que hacer es ver si en cada uno de estos intervalos se puede comprobar que se dé, ¿no? Lo que nos dice esta inecuación, el valor que nosotros vamos escogiendo. En otras palabras, entre menos, el primer intervalo, ¿no? Tomamos el primer intervalo que es de menos infinito hasta menos 3. Tomamos cualquier valor que esté dentro de ese intervalo. Entonces, cualquiera. Ustedes escogen un valor cualquiera, ¿no? A mí se me ocurre, qué sé yo, ¿no? Que puedo tomar el menos 5, por ejemplo. Entonces, menos 5 al cuadrado, 25, 25 menos 9, 16. Entonces, 16 es mayor a 0. Sí, correcto, es mayor a 0. Por tanto, se verifica ese intervalo. Ahora vamos a hacer lo mismo con los dos que nos quedan, ¿no? Tenemos que escoger un valor cualquiera que esté entre menos 3 y 3. Ahora, por facilidad de cálculo, siempre que se encuentra el 0 dentro de un intervalo en el que me pide trabajar, pues yo lo escojo por cuestiones de facilidad de cálculo, así que les recomiendo que hagan lo mismo. Entonces, entre menos 3 y 3, pues, escogemos el 0 y reemplazamos acá. 0 al cuadrado, 0 menos 9. ¿Menos 9 es mayor a 0? No, no cumple. Eso quiere decir que no estaría cumpliendo en ese intervalo. Nos vamos al siguiente y último intervalo que tenemos que hacer la verificación respectiva. Entre 3 e infinito.
Se escoge entonces de nuevo cualquier valor que esté dentro de ese intervalo, ¿no? Tomamos cualquiera entonces, qué sé yo, el 5, ¿no? De nuevo, 5 al cuadrado, 25 menos 9, 14, 16. 16 es mayor a 0, sí, es mayor a 0, por tanto, cumple. Bueno, entonces, lo que quiere decir que nuestro dominio de imagen, nuestro dominio de la función va a ser las áreas que cumplen. En otras palabras, desde menos infinito hasta menos 3, pero abierto o cerrado. Fíjense que no se olviden que las asíntotas verticales están en menos 3 y en más 3. Así que no existe función en esas asíntotas. Entonces tiene que ser abierto, ¿no? Desde menos infinito hasta menos 3 abierto, porque en menos 3 tenemos una asíntota, y de 3 hasta infinito abierto también, porque en el 3 está la otra asíntota. Bueno, entonces ahí está lo que acabamos de mencionar, ¿no? El dominio de la función. Una vez hemos determinado entonces el dominio de la función, lo que nos corresponde determinar es el dominio de imagen de la función. Sabemos que el dominio de imagen la trabajamos en X despejada, ¿no? Así que eso es lo que vamos a hacer. Bueno, ya hemos trabajado esto en sesiones anteriores. Ese logaritmo natural se va al otro miembro con base E. La Y se va como exponente de esa base E. Y bueno, me queda lo que se ve afectado por el logaritmo natural en el miembro derecho, ¿no? El x cuadrado menos 9. Ahora, yo tengo que despejar esta x, así que este menos 9, ¿no? Va a pasar al otro miembro a sumar. Y esto, fíjense, este cuadrado, que es de lo que yo me tengo que deshacer, no se olviden que siempre que nos tenemos que deshacer de un exponente, pues le ponemos raíz del valor del exponente, en este caso cuadrada, ¿verdad? Bueno, entonces es lo que estamos diciendo, nos quedaría x cuadrado igual a e elevado a y más 9, entonces tenemos que deshacernos de ese exponente y por eso es que aplicamos la raíz cuadrada a ambos términos. En la x se va precisamente con la raíz cuadrada, pero en el miembro derecho se queda, no nos queda de otra. Bueno, fíjense que aquí en dominio de imagen, básicamente, bueno, una vez que está X despejada, recuerden que analizamos si existen alguna de las restricciones. Ahora, existe la primera restricción. Evidentemente podemos ver claramente que tenemos una raíz par. Entonces el e elevado a la y más 9 se ve afectada por una raíz par y es una restricción. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿No? Si bien pareciera que es una restricción, pero ¿por qué estamos colocando que el dominio de imagen es desde menos infinito a infinito, o sea, todos los reales? Y pareciera que no existe restricción, porque fíjense, aquí entonces si ustedes empiezan a analizar, jóvenes, si nosotros le damos cualquier valor a y, si nosotros le damos 0, por ejemplo, entonces e elevado a la 0 va a ser 1, ¿no? Porque cualquier base con exponente 0 es 1, 1 más 9 es 10, entonces quiere decir que vamos a poder sacar, es un número real el que vamos a determinar calculando la raíz cuadrada de 10. Si nosotros le damos cualquier valor, qué sé yo, positivo, entonces, qué sé yo, no sé, cualquiera, el 2, el 5, el que ustedes quieran, ¿no? Entonces esa E, sabemos que es un valor real, 2.7182, es la inversa del logaritmo natural. Entonces, sabemos que se va a poder calcular un número real de esa raíz cuadrada. Si le damos un valor negativo, lo mismo, ¿no? Entonces, un número elevado a un exponente negativo, entonces nos va a salir un número real sumándole el 9 para poder calcular la raíz cuadrada. Entonces, en otras palabras, no existe restricción, o sea, podemos darle cualquier valor a y. Entonces, por eso es que nosotros estamos anotando aquí que en el dominio de imagen no existe restricción, y si bien hay una raíz cuadrada, entonces por esa explicación es que son todos los reales el dominio de imagen de la función. Bueno, hemos determinado el dominio de la función y el dominio de imagen. Ahora vamos a determinar las intersecciones en los ejes. La intersección en el eje X, entonces, determinamos en primer lugar, Y tendría que valer 0, determinamos la intersección del eje X, tomamos X despejada, ¿no? Que está aquí, ¿no? Entonces siempre tenemos X despejada en el cálculo del dominio de imagen de las funciones con las que vamos trabajando. Entonces vamos a traer esta parte de nuestra función y vamos a reemplazar
cada vez que aparece y por el valor de 0, ¿no? Entonces hacemos eso y sabemos, ya dijimos que cualquier base con exponente 0 es 1, entonces 1 más 9, 10, y la raíz cuadrada de 10 es 3.16. Ahora, sabemos que cualquier raíz cuadrada tiene un resultado positivo y uno negativo, ¿no? Entonces, por eso es que aquí hemos colocado más 3.16 y menos 3.16. En otras palabras, tenemos dos intersecciones en el eje X, uno en el lado positivo y otro en el lado negativo. Bueno, tenemos ahora la intersección en el eje X, trabajamos para determinar la intersección en el eje Y. Ahora X es la que va a valer 0 y para determinar la intersección en eje Y, entonces trabajamos en Y despejada. Entonces, con nuestra función X vale 0, cada vez que nos encontramos con X reemplazamos por 0 y haciendo los cálculos respectivos, vemos que hemos llegado al logaritmo natural de menos 9, sabemos que no existe, y si algo sale que no existe, entonces, en otras palabras, estamos diciendo o hemos determinado que no existe intersección en el eje Y. Entonces, nuestra función no se estaría intersectando en el eje Y. Entonces, de esa forma lo interpretamos, ¿verdad? Bueno, ahora nos estaría faltando el gráfico de la función. Ahora, hay que darle valores a X para determinar los valores en Y, ¿no? Entonces, aquí le hemos dado una serie de valores. Sabemos que para ver qué valores le vamos a dar a la variable X, tenemos que fijarnos en el dominio de la función. Entonces, ¿qué nos decía el dominio de la función? Que podemos darle cualquier valor desde menos infinito hasta menos 3 y desde 3 hasta infinito. Y si ustedes revisan aquí precisamente, podemos darnos cuenta perfectamente de eso, ¿no? Porque si le damos cualquier valor que no está en nuestro dominio, qué sé yo, ¿no? Por ejemplo, el 0, fíjense, 0 elevado al cuadrado, ¿no? Es 0, 0 menos 9, entonces el logaritmo natural de menos 9 no se puede determinar. Básicamente los números negativos no tienen logaritmo natural. Entonces, por eso es que no podemos determinar o no estaría dentro del dominio este intervalo del menos 3 al 3. Bueno, entonces le hemos dado distintos valores a X para determinar en Y. Y los ubicamos en el eje de coordenadas y ahí están, entonces ya la gráfica generada, ¿no? Y no nos olvidemos que hay dos asíntotas. Si bien en Y no existe ninguna asíntota, entonces no tenemos ninguna asíntota horizontal, pero evidentemente tenemos las verticales que serían 2 en menos 3 y en 3, ¿no? Entonces, verificamos que lo que vemos en nuestra función, aquí de forma gráfica, tiene que reflejar lo mismo que hemos determinado aquí en la parte analítica. Entonces, vamos a verificar primero lo que sería el dominio, toda la sombra que esté generando en el eje X, ¿no? Sabemos que esto va hasta el menos infinito, entonces la sombra generada pues va a ser desde el menos infinito y hasta ¿dónde? Aquí exactamente hasta el 3, y el menos 3, perdón, y el menos 3 no está incluido porque precisamente por ahí está pasando la asíntota. Aquí no hay nada entre el menos 3 y el 3, no existe función, por tanto no hay ninguna sombra, que es precisamente lo que está mostrando mi dominio de función, ¿no? Y aquí esta otra parte, fíjense, entonces sabemos que eso se va abriendo y va hasta el infinito, la sombra proyectada entonces irá también hasta el infinito. Entonces desde el 3 tampoco es parte del dominio porque ahí está la asíntota, y bueno, a partir del 3 hasta el infinito. Entonces concuerda con lo que hemos nosotros encontrado el dominio de forma analítica. Nos vamos con el dominio de imagen, entonces toda la sombra proyectada en el eje Y. Bueno, entonces fíjense que al tener ahí ambas funciones, esta parte de aquí, la sombra va a ser proyectada, bueno, por ambos lados, ¿verdad? Y por eso es que estos valores positivos nos sirven también en el lado negativo, precisamente porque están ahí de forma simétrica nuestras funciones. Entonces, bueno, básicamente esto se va a ir hasta el infinito, entonces la sombra que va a proyectar va a ser desde menos infinito. Esto se va abriendo por ambos lados indefinidamente, entonces la sombra proyectada va a ser hasta el infinito. Entonces, de menos infinito hasta más infinito.
Bueno, ya hemos verificado entonces que esa parte, que el gráfico esté mostrando lo que nosotros hemos determinado aquí de forma analítica. Bueno, eso sería todo, jóvenes, entonces, en cuanto a esta función logarítmica.